Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Hermano Victorio, pues ya escuchó el comentario, la opinión del maestro Nelson Vargas, sin lugar a dudas, un ejemplo a seguir del deporte mexicano, una voz autorizada en el tema. Y bueno, pues obviamente hemos estado en la mesa semanal, la mesa de opinión sobre este tema que ha preocupado pues a nivel nacional a los contribuyentes. Yo quiero agradecerle a mi compañera Erika Flores, una gran periodista, una gran amiga de la Silla Rota que hoy nos acompaña en esta mesa de análisis. También agradecerle al prestigiado abogado fiscalista don Mauricio Traín Bautista y al contador público y doctor en Ciencias de lo Fiscal, Rafael Arenas. Muchas gracias, bienvenidos a los tres. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola a todos, buenas tardes. Pues el contexto, Erika, es preocupante. Tú has dado cuenta en la Silla Rota, has dado cuenta en medios de comunicación, cómo se ha generado la preocupación, la incertidumbre después de esta política de venir actualizando con la constancia de su situación fiscal a los contribuyentes, y ahora pues se viene un nuevo jaloneo en materia de pues actualización del famoso domicilio fiscal. No sé qué opines, Erika, al respecto. Pues brevemente comentar que todas estas largas filas que vimos en diferentes sucursales del SAT y que se saturó la página de internet prácticamente de la Secretaría de Hacienda para sacar esta constancia de prácticamente decir, bueno, aquí estoy, aquí vivo y existo, aquí presente, ¿no? Es claro. Una condición que llamó mucho la atención, que al final de cuentas, pues generalmente la mayor parte de la gente dejó hasta el último momento, y aunque al principio la Secretaría de Hacienda había dicho que esta constancia era necesaria como fecha límite para el primero de junio, pues resulta que siempre no, dieron una extensión por un tiempo más, y resulta que, aunque se había dicho que inicialmente quienes no presentaran esta constancia no iban a poder comprobar sus gastos o que no iban a poder cobrar lo que necesitaban en las empresas hasta que no presentaran esta constancia, pues hubo mucha confusión en la gente, porque a final de cuentas dijeron que no era esa la razón, que no era un documento que estaba pidiendo exprofeso Hacienda. A mí me gustaría saber, a través de los invitados que están en este momento en esta mesa, cuál era la finalidad de que nosotros como contribuyentes tuviéramos que presentar este documento en nuestras empresas. Consideremos también que esto generó mucho caos virtual y presencial en las dependencias, en las sucursales de Hacienda, por llamarlo de alguna manera, y si no es entonces con una finalidad prácticamente hacendaria, ¿cuál es el objetivo de que todos tengamos que presentar este documento? Es una manera de tener como mayor identificado a los contribuyentes, seamos personas físicas o sean personas morales, o cuál es la finalidad. Maestro Mauricio Traín. Doctor, ¿me cede la palabra? Adelante. Muchas gracias. Bien lo dices, realmente es un tema de control, un tema de actualización y un tema que nunca se dimensionó este problema para la autoridad hacendaria, porque hace muchos años, hablamos de más de 15, 20 años, la obligación del patrón, hoy artículo 99, tiene que dar de alta a sus trabajadores. Hace años no existía la tecnología que existe hoy, y hace años no hablamos de muchos, 20 años, no tenían este sistema que hoy tienen de declaraciones y pagos, y bueno, todos los menús que se van actualizando y formando en esta gran plataforma. Entonces inscribían a los trabajadores en una hoja común, mandaban el nombre, ¿sí? Sus datos, cuándo nació y demás, sus datos generales, y el RFC, el SAT se los regresaba, pero en ese dato nunca se dieron cuenta del domicilio fiscal. Sin embargo, el patrón preguntó qué domicilio puedo poner. La autoridad daba la opción de dejar el domicilio fiscal del patrón. ¿Ok? Entonces se inscribieron miles, millones de personas físicas asalariados, que es el gran problema, Erika, y querido auditorio, y doctor Julio y doctor Rafa. El gran problema es
a los asalariados, porque las otras personas que tributan bajo otro régimen, pues tienen su fiel y muy fácil pueden tramitar su constancia y seguramente tienen sus datos actualizados, claro, porque las multas en no tener el domicilio fiscal, ahorita las platicamos y a lo mejor ese tema lo platica el doctor Rafa. Entonces, en este renglón, hoy que se hace una nueva versión de CFDI, que es la 4.0 y que tendría que entrar en vigor a partir de enero del 2022 y que por situaciones que no se pudo llevar a cabo todo esto de la constancia de institución fiscal y como eran millones de trabajadores que no la tienen y que en la versión 4.0 pide el código postal del domicilio fiscal del trabajador, pues esto sí es una verbena. Y lo que tú dices, largas filas, se prorrogó al 1 de abril, no dio tiempo, se volvió a prorrogar al 1 de junio, y ya algunas instituciones, Prodecon, algunos colegios asociados, ya habían pronunciado que solicitaban una prórroga. Sin embargo, la autoridad hacendaria dijo, no va a haber. ¿Por qué? Porque le urge al SAT seguir esta reforma de actualización, y entonces no la estaba concediendo, pero después de ver toda esta revolución y que ya el patrón decía, si no la tengo la constancia no te voy a poder pagar. ¿Por qué? Porque no voy a poder timbrar, si no timbro no puedo hacer deducible. Claro. Y decía el patrón, hay leyendas urbanas, que no le iban a poder pagar al trabajador porque pues el trabajador no le daba la constancia. Y entonces el trabajador dijo, pero pues ¿cómo te la voy a dar si el SAT no me la entrega? Entonces era una revolución, un círculo ahí bastante defectuoso, porque no había cómo. Y entonces ya se sale ahí que dices, bueno, a ver, no puedes obligar al imposible en un tema de derecho a un contribuyente si el mismo SAT no le entrega las herramientas y el patrón no tiene cómo timbrarlo, vicioso. Entonces dijo la autoridad, prórroga hasta el próximo año, ¿sí? Claro. Ya estaba más que marcado, ¿sale? Perfecto. Pero el gran error fue del SAT hace muchos años que nunca dimensionó, y hoy ya el problema no es la constancia de situación fiscal, los que aparecen en ese trabajador, que probablemente traiga muchos errores, no nomás el domicilio fiscal. Yo te podría platicar una anécdota que yo, por mi CUR, que me dieron, tuvieron un error en el CUR, que me pusieron que era del Estado de México, ya tenía 2 CUR, y al haber 2 CUR, me registraron en el RFC y tenía 2 RFCs. Entonces, o sea, ese tema seguramente va a ser un calvario para muchos contribuyentes, como fue el mío hace algunos años. Claro. Doctor Rafael Arenas, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Cuál es su posicionamiento desde su trinchera, de su personal experiencia profesional, doctor Arenas? Creo que sí, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, aquí yo partiría de 2 supuestos fundamentales. Por un lado, la falta de conocimiento pleno de los contribuyentes con respecto a sus obligaciones fiscales, y por otro lado, una falta de comunicación efectiva por parte de las autoridades, ¿sí? Claro. Las autoridades están acostumbradas, y lo he dicho en muchos foros, a legislar por formato, por declaración, por ficha técnica, y no a legislar por lo que dice la ley. La ley dice una cosa y por otro lado la autoridad no hace una comunicación efectiva, y en ese cumplimiento que hace el contribuyente se encuentra con muchos problemas, y esos problemas los vimos en las largas filas que tenía ahí el SAT. Y bueno, ¿y cuál era la leyenda urbana? Como lo decía el maestro Traín. La leyenda urbana es: no te voy a pagar el sueldo hasta que no me entregue la constancia. Claro, sí, era la amenaza. ¿Cuál es esa falta de conocimiento pleno? Claro, dice, por un lado es, oye, yo soy un trabajador asalariado, que tengo una relación de subordinación con una empresa y que tenemos firmado un contrato de trabajo, ¿sí? Y con o sin CFDI, con o sin mi constancia de situación fiscal, me tienes que pagar. Es como si yo a la señora de la limpieza, que va una vez a la semana allá a la casa a ayudarnos, le dijera, no le pago porque no tengo su constancia. Va a decir, oye, ¿me timbres o no me timbres? Perdón, los derechos laborales son independientes de las obligaciones fiscales. Y entonces, muchos patrones empiezan a decir, no te pago porque no está la constancia. ¿Y de dónde nace todo eso? Bueno, dentro de las diferentes reformas fiscales y a lo largo de los años, como decía el maestro Traín,
sí tengo yo cierta base de datos de trabajadores, más de 50 millones, sí, que a lo mejor se va a escuchar muy, muy raro, pero yo tengo algunas teorías medio raras allí que seguramente va a ser una especie de prueba de vida. ¿Por qué? Porque es posible que yo tenga cierto número de trabajadores que a lo mejor, ¿Fantasma? claro, sí, Claro, Sí, sí. claro. ¿sale? Y entonces, Sí. Aviadores. eso me da, claro, aviadores, eso me da la posibilidad, tanto por allá en el sector público, en otros países del mundo, ¿no? Y en ciertas empresas que puedan tener ciertos gastos. Recordemos que la misma autoridad, a través del 69B, que habla acerca de las operaciones inexistentes, ¿sí? No se circunscribe únicamente a temas de proveedores, se circunscribe también a toda la infraestructura que tiene la empresa y que incluye trabajadores. Yo Sí, creo que va por allí mucho, yo creo que va por allí mucho de que, oye, realmente dime si son tus trabajadores los que tienes allí en tu empresa, ¿sí? A lo mejor ya falleció, a lo mejor la industria de la construcción es una industria muy dinámica, que llega el lunes, lo contrata la empresa, da sus papeles, ¿sí? El viernes, el sábado, raya el trabajador y se va, ¿sí? Y ya no regresa, ni siquiera firmó su renuncia. Yo como sé, ¿sí? Que en la segunda semana, tercera semana, cuarta semana, cuando estás sacando la nómina realmente es de ese trabajador, ¿sí? Independientemente de algunos temas que puedan traer ciertas empresas o de la percepción que tenga la autoridad. El tema es que yo, con independencia de los datos fiscales del trabajador, tengo la obligación del pago del salario. Esa es una. Después, la empresa, ¿cuál es su obligación? Su obligación es timbrar esos recibos de nómina, ¿sí? Y su derecho es deducirlos si los timbra adecuadamente. Entonces, el claro. problema de la empresa es decir, no puedo, no voy a poderlos deducir si no me dan todos estos datos. Y el dato fundamental que estaba pidiendo es el código postal, ¿sí? Tengo otra teoría, el código postal. Y bueno, a lo mejor tengo empleados en Puebla, Monterrey, Guadalajara. Ujú. Oye, ¿tengo sucursal allá? ¿Sí o no? Oye, no tengo sucursal allá, pero tengo personas que les pago en Guadalajara. Bueno, hoy ya es posible. ¿Por qué? Porque puedo decir, están en Por el modo teletrabajo. home office, claro. Así es. Pero entonces, ¿qué debo yo de demostrar? Esa materialidad, un tema muy importante, muy interesante de obtención de base de datos que tiene la autoridad, porque a través de esa base de datos es como ejerce todas sus facultades de fiscalización. ¿Hacia quién? Hacia todos. Y aquí yo no creo que vaya a ser la excepción, ¿sí? Efectivamente, habían muchos trabajadores que decían, los voy a dar de alta, pero no sé en dónde se encuentran, primera. Y segunda es, no sé si están vivos, ¿sí? Pues a mí me late que es un tema por ahí de esas características. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Que cuando van las personas a solicitar su autorización del RFC, que fueron filas larguísimas, ¿sí? Yo en este tiempo también tuve que hacer un trámite adicional fuera de este trámite. Fui a hacer un trámite de una persona moral. Me piden el comprobante de domicilio. Y es una persona moral con un régimen fiscal, una sociedad anónima de capital variable. Pero como el nombre era lo suficientemente largo, al final no aparecía el de capital variable o de CB, nomás Se ve. aparecía el nombre de la empresa y decía SA. Y entonces me dice la funcionaria del SAT, oiga, ¿no tiene un comprobante que aparezca completo? Y le digo, perdón, yo no emito el comprobante, lo emite mi proveedor de Internet. Y si no Claro. aparece completo es porque seguramente su sistema no se lo permite. Bueno, me hizo poner en el comprobante que yo manifestaba bajo protesta de decir verdad, ¿sí? Que era de capital variable y poner el nombre completo de la empresa, ¿sí? Nombre de la empresa, SADCB. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una falta de credibilidad de la autoridad hacia con los documentos que presenta el contribuyente, Claro. ¿sí? De que, oye,
o sea, expurgan todo y si la persona física un error o en su CURP, lo van a rebotar y va a tener que ir a arreglar ese tema de la CURP, va a tener que arreglar el tema del RFC, va a tener que arreglar el tema de que, oye, yo te tengo dado de alta, no sé, en Puebla, haz tu cambio de domicilio. Oye, entendamos que las familias en México, ¿sí? Vivimos 4, 5, 6 integrantes de la familia, no voy a tener 5 recibos telefónicos, uno a nombre de cada uno. Va a estar No, el recibo telefónico a nombre de la mamá o del papá. Ah, bueno, se venta en el boleto de que tráeme un recibo, un comprobante que esté a tu nombre. Oye, ¿qué hago? Voy a gastar en otro recibo telefónico, me voy a esperar un mes en lo que llegue, que esté a mi nombre para comprobarte que efectivamente vivo allí. ¿Sí? Entonces, es una falta de criterio, de oportunidad que le da la autoridad a los contribuyentes, personas físicas, de que realmente puedan regularizarse. ¿Qué quiere el SAT? ¿Una base de datos adecuada o que paguemos impuestos? Yo creo que paguemos impuestos. pues sí, En México el gran problema que tenemos es pagar impuestos. Oye, yo quiero pagar impuestos y no puedo. Que tienes que tener una cuenta de cheques. Oye, debe de ser de tu propia cuenta. No te puedo aceptar un pago bancario directo si no es de tu cuenta de cheques. Oye, tienes que tener todos los documentos que yo te pido en la ficha de trámite porque regula y legisla por ficha de trámite. Lo que claro. diga la ficha de trámite me tiene que traer, aunque no aparezca en Código Fiscal de la Federación, pero bueno, habilito esa ficha de trámite y si ahí digo, me traes hasta el acta de nacimiento de tu mascota, te la tengo que llevar. Oye, ya sé que tienes mascota. Oye, sí, pero no tengo su acta de nacimiento. Ve a sacarla, ¿no? O sea, a ese absurdo es al que podemos llegar. Entonces, realmente yo creo que es importante que Así la es. autoridad pueda entender esa parte de los problemas que podemos tener los contribuyentes en función de nuestros propios documentos, ¿sí? Claro. Y como bien decía el maestro Traín, nadie está obligado a lo imposible. Sin embargo, esa máxima no la perdona la autoridad. Pues, Erika Flores, desde tu perspectiva, desde tu experiencia como líder de opinión, como periodista de investigación de la Silla Rota, tengo entendido que tú has rescatado, pues has pulsado el sentir de la ciudadanía, has entrevistado a diversos contribuyentes que te han expresado su descontento, que te han expresado su preocupación frente a pues la falta de planeación, frente a una plataforma incapaz por parte del SAT que está saturada, frente a una falta de visión o como bien refieren nuestros especialistas de esta tarde, pues una falta de confianza hacia el contribuyente. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Erika? Pues hablo más bien como contribuyente, porque a todos nos tocó Claro, pasar por estas largas filas, ¿no? Entonces, lo todos. que nosotros registramos, independientemente de la profesión que desempeñemos cada quien dentro de esas largas filas, era así de, ¿y esto como para qué? Incluso la sensación, desconociendo toda la información que acaban de ofrecer los expertos, nosotros en esta fila como contribuyentes nos quedamos así de, pero si ya tienen la firma digital, si ya me dieron un buzón tributario, si ya me dieron una clave de bla, 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 y aparte, o sea, Hacienda nos tiene fiscalizados de tal forma que para nosotros era así como de alta en así en mi credencial de elector, o en este caso quienes llevaban pasaporte, es decir, muchos nos preguntamos así de, bueno, ¿y esto como para qué? ¿No? O sea, si ya Hacienda me tiene fiscalizado y mis recibos, en este caso, sean fiscales o como nómina, o para las personas que son prácticamente freelance, en el caso de quienes somos periodistas, era así de, Independientes, si claro. ya me tiene Hacienda fiscalizado, ¿para qué me está pidiendo ahora esta constancia? Creo que por lo que mencionaban los expertos, al menos los que estuvimos en estas largas filas, nos quedó un poco el sabor de boca de no tener claro si el problema de Hacienda era con nosotros, y hasta ahorita que estamos escuchando este tipo de entrevistas con expertos es así de, bueno, el problema no era yo, entonces el problema es la empresa, ¿no? Porque el sabor de boca que nos quedaba a muchos era como si nosotros hubiéramos incurrido en alguna falta, que por eso nos estaban pidiendo esta constancia para saber dónde vivimos y precisar el código postal. Creo que tienen razón los expertos, porque en algunos momentos, cuando se da en la Cámara de Diputados este debate presupuestal
para ver cómo va a quedar, etcétera, y han tenido que ir los subsecretarios de ingresos y egresos de Hacienda, prácticamente lo que dicen es que sí tienen problemas con la base de datos. Aunque nosotros entendemos las posturas de ellos, nosotros como contribuyentes decimos, pero si nos tienen más que checados, más que fiscalizados, saben cuáles son nuestros números de cuenta en el banco, tenemos que tener una clave interbancaria, todos los depósitos ya no son presenciales, sino a través de internet, que tiene constancia de situaciones de domicilio. Si ya tenemos como todos estos antecedentes en Hacienda, Hacienda es casi el Big Brother de todos los contribuyentes, ¿no? Seamos personas físicas o seamos personas morales. Al final de cuentas, lo que estoy entendiendo es que era más bien un problema de las empresas, que las empresas tuvieron que desembocar o recargar en nosotros como contribuyentes para que Hacienda pudiera recibir entonces de las empresas información como mucho más precisa y transparente, o al menos eso es lo que estoy entendiendo. Pues, maestro Mauricio Traín, nos entramos en la recta final. Una conclusión sobre este tema. ¿Qué le recomiendas a nuestros seguidores en redes sociales, a nuestro auditorio, a los contribuyentes de este país? ¿Qué les recomiendas, maestro Traín? Mi recomendación, como siempre, hay que ser responsables de nuestros actos. En este sentido, informarnos que es una constancia de situación fiscal, no es otra cosa más que una identificación como el INE, en este sentido, fiscal, y que en esta constancia, como lo decía Erika, es bien importante, no nomás para las empresas, no nomás para la autoridad, es nosotros mismos, que traen nuestros datos personales, domicilio, CUR, RFC, el régimen tributario, porque puede ser que haya un error por ahí y que en lugar de ser asalariados pongan dividendos, o a lo mejor dividendos asalariados, y a lo mejor por ahí otra obligación que nunca supimos, que nunca vimos, y que hoy con esta revolución tenemos que saber. Entonces hay que hacernos responsables de nuestros actos para que no tengamos mañana alguna multa, que están muy fuertes, de 3,000 a 10,000 pesos, según esto el artículo 81 me parece, ¿sí? Entonces sí hay que estar al pendientes de todas 81, nuestras obligaciones, correcto, como ciudadanos mexicanos. Así es. Doctor Rafael Arenas, ¿qué le recomiendas a nuestro auditorio? Hay que consultar a un experto, a un contador público, a un experto en materia fiscal para que le oriente, le asesore, acompañe al contribuyente, porque la gente pues no está muy familiarizada con estos trámites y no saben en dónde ni a quién acudir para actualizar o incluso mandar el aviso al SAT del cambio de domicilio fiscal. ¿Cuál es tu recomendación, doctor Arenas? Claro que sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, no obstante, desde hace algunos años la autoridad ha dicho que no necesita de los contadores. La realidad es que sí, pero además hay un tema muy importante al interior de las instalaciones del SAT. No dejan entrar a un contribuyente que esté acompañado por el contador. Los contadores ya quedamos afuera, ya no los podemos acompañar. Puede haber un acompañamiento hasta la puerta misma de la institución. Hacia adentro ya no se puede. Entonces, por lo tanto, sí es importante que los contribuyentes se vayan asesorando de manera adecuada. Y algo muy puntual que a mí me gustaría recomendarle a todo el auditorio es que no dejen totalmente en manos de nadie los documentos fiscales que correspondan. Es decir, si yo voy y tengo mi constancia de situación fiscal, le saco una copia, se la entrego al patrón o al contador, a quien sea. Es decir, que tenga yo en mi casa, en mi buró, en mi archivero personal, todos esos documentos importantes, ¿sí? Y no dejarlos totalmente en manos de un tercero. ¿Por qué? Porque el tercero, contador, no contador, y no estoy hablando de una falta de confianza, estoy hablando de una ampliación del control personal de los documentos, porque claro, yo estoy casi seguro que mucha gente que fue a solicitar su constancia seguramente ya la tenía, alguna vez la tuvo, no sabe cómo es, seguramente no sabe cuál es el formato, pero dentro de todo el pánico total que hubo en todo el país, van a hacer las largas filas y resulta con que sí podían obtener su constancia de situación fiscal sin irse a formar, o que sí la tenían, pero no lo sabían. Entonces es importante que puedan tener muchos documentos de manera perfectamente bien estructurada dentro de sus documentos personales. Eso yo creo que los puede librar de muchos temas al respecto. Yo quiero agradecerle a los dos expertos que hoy nos acompañan en materia fiscal,
dos hombres con gran trayectoria y con amplia experiencia profesional. Agradecerle a mi amiga y compañera Erika Flores de La Silla Rota y pedirles, porque los temas son amplios, la verdad es que hay muchas preguntas que nos están llegando en redes sociales y que nos gustaría formularles a los dos expertos, pedirles, claro, si su agenda se los permite, la próxima semana a la misma hora para darle puntual seguimiento y, claro, atender las inquietudes y preguntas de nuestro auditorio. ¿Qué les parece? Encantado de estar con contigo. todo gusto. Aquí estamos. A la Muchísimas gracias. Yo quiero agradecerle al doctor Rafael Arenas Hernández y al maestro Mauricio Traín Bautista su participación de esta tarde aquí en Contrastando Ideas. Les deseo un excelente fin de semana y bueno, pues estamos en comunicación para la próxima semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los auditores. Hasta luego, gracias.